y estamos muy felices de estar. Muy buenas tardes para toda esta familia hermosa que siempre nos está esperando del otro lado y para nosotros motivo de mucha bendición. Gracias por estar, gracias por darnos la oportunidad de llegar nuevamente a su casa. A lo mejor está saliendo del trabajo, va en su auto o va, qué sé yo, arriba de un micro. Ahí estamos nosotros para hacer la mejor compañía. Para mí una gran alegría de estar nuevamente este día miércoles con todos ustedes compartiendo la bendición del Señor. Estamos en el programa Al Mal Tiempo, buena cara para todos ustedes. Y en este día muy contentos porque vamos a tener una visita muy hermosa, muy linda, que da gusto y placer de hablar con este tipo de persona y al que a mí me da mucha alegría poderlo entrevistar. Quiero anunciarles próximos invitados que vamos a tener el día, bueno, hoy tenemos a Chris Yao, que después nos va a estar corrigiendo seguramente con el nombre y apellido. También vamos a tener el día viernes 30 a Moisés Rojo desde California, va a estar con nosotros. El día lunes 3 vamos a tener la visita del pastor Claudio Ceballos de la Pastoral de Neuquén Capital. Muchas gracias por haber aceptado. El día miércoles 5 va a estar el conductor y productor de programas, Osvaldo Molina. El día viernes 7 vamos a tener a Ruth Ríos, cantantes directamente desde Estados Unidos. Lunes 10 va a estar Noma Pinzón y también el viernes 14 va a estar Ruth Alfaro. Me tengo una cantidad de visitas que vamos a tener, pero para nosotros hoy tenemos una visita ahí que ya lo tenemos esperando y que me da mucha alegría y de ahí ya le vamos a ir, me están dando cámara. Pero muy buenas tardes, mi querido pastor Chris Yao. No sé si digo bien, usted corríjame y no será la única corrección que hace. No hay ningún problema. Yo no sé si te conté, cuando yo hice el servicio militar anoté por lo menos 18 versiones diferentes de mi nombre, así que estoy acostumbrado a que sea complicado porque no es un nombre. Me gustaría llamarme Luis Sánchez o Pablo González, algo por el estilo, pero tengo nombre importado. Pero nacido acá en Argentina, así que abuelos escoceses. Está bien, pastor. Me imagino yo entonces, se anotó esa cantidad de veces. Yo siempre digo, no voy a ser el único entonces que de pronto se haya equivocado. Así que, bueno, para mí una alegría. Bien, tenerlo en el... Y más como es hincha de River, así que vamos de 10, vamos de la mano ahí. Vamos de 10, sí. Es el único equipo, River. Los demás son pretendientes, pero el único realmente para... Bueno, ahí se desconectaron algunos, ¿viste? Pero no hay problema, los queremos igual. No hay problema, hacemos el aguante nosotros aquí. Pastor, no, qué alegría poderlo tener en el programa. Para nosotros es una bendición. Quiero decirle que nos da mucho placer poderlo entrevistar y gracias por darnos la oportunidad de tenerlo en el programa. Sé que hay mucha gente que por ahí lo ha buscado, inclusive a nosotros nos han pedido a veces de otros lados que podamos brindarle su conexión y bueno, una alegría de poderlo tener nosotros en este día. Con gusto, es una alegría poder acompañarlos. Y hoy no va al mal tiempo buena cara, porque acá, por lo menos en Buenos Aires, fue un día espectacular, de un buenísimo. Día de un clima muy agradable, un sol precioso, buenísimo. De esos días otoñales que uno dice, ojalá duraran todo el año esos días. Sí, me imagino. Pastor, y bueno, ¿cómo ha sido todo este tiempo, no? Yo quiero hablar un poco con usted sobre el tema de la iglesia en forma general, pero esta pandemia que nos ha llevado a ha pasado un año ya de todo esto, y sí. Bueno, ¿cómo ha sido para usted en este caso en forma personal? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, es una experiencia interesante, ¿verdad? Yo creo que para mí a esta altura de la vida, como que entiendo que las crisis siempre traen oportunidades. El desafío en una situación de crisis es no quedarse pegado mucho tiempo en el lamento, no quedarse pegado mucho tiempo en la angustia que produce el hecho de que la situación tal como la conocíamos ha desaparecido, sea por lo que sea. Puede ser la pérdida de un familiar, puede ser por un problema de salud, puede ser por un problema laboral o en este caso por una situación realmente extraña que nos ha tocado como humanidad vivir, porque nadie se ha salvado del tema del COVID, ¿verdad? Todos están
con el mismo desafío. No, muy interesante, Pastor. Y bueno, es muy bien lo que dijo al principio de no quedarnos pegados. Yo creo que hay muchas personas que tristemente han quedado pegados en esto y como que de pronto están con un miedo encima. Y bueno, Sí. a ese tipo de personas a la que nosotros de alguna manera queremos sacarlos de ahí, porque bueno, hemos vivido muchas situaciones a lo largo de la vida. Claro que una pandemia como esta para algunas personas es la primera vez y tristemente como que ha traído un gran susto, un gran miedo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y no sé si vos habrás escuchado, seguramente que sí, pero las primeras semanas y los primeros meses, la gran pregunta que se hacía mucha gente es ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿No? Ajá. Y eso es una de las cosas que traba por ahí adaptarse a la crisis. Uno tiene la esperanza de poder volver al lugar donde estaba antes. Y a veces uno tiene que entender que el lugar donde estaba antes se fue, no va a volver, ¿no? Y lo Ajá. que me toca es navegar con éxito la nueva situación que llegó, que no la busqué, que es inesperada, que tiene matices desconocidos, pero tengo que adaptarme y saber cómo vivir esta nueva realidad que se ha impuesto sobre nosotros, y si seguimos esperando volver a la normalidad, me parece que vamos a estar esperando mucho tiempo, ¿no? Claro, es real eso y que justamente por eso es no quedarnos pegados, ¿no es cierto? Yo creo que tampoco es acostumbrarnos a esto, pero sí la tenemos que sobrellevar. Sí, y creo Dios nos quiere llevar a cierto grado de madurez que implica tener flexibilidad. A nosotros como seres humanos no nos gusta el cambio. Nos gusta que las cosas continúen siempre iguales, ¿no? Pero la vida impone situaciones inesperadas y el que logra transitar esas situaciones inesperadas con éxito es la persona que posee flexibilidad para adaptarse a la nueva realidad y no quedarse duro, no quedarse rígido en la postura que tenía antes, porque la nueva realidad exige otro tipo de comportamiento, otros elementos, otras respuestas, otras actitudes. Y esto es lo que nos ha impuesto la pandemia. Tenemos que asumir otros comportamientos y otras actitudes frente a la vida. Ahora, Pastor, con respecto a este mismo tema, ¿no? ¿Usted cree que a la iglesia en forma general o quizá particular le sorprendió la pandemia y por esa razón por ahí vemos tanto altos y bajos de lo que es la iglesia? Sí, absolutamente, porque la iglesia no deja de ser además de ser el cuerpo de Cristo, no deja de ser una institución. Y las Ajá, instituciones son reacias al cambio. Entonces, en un primer tiempo, el gran lamento de la iglesia es que no podía seguir funcionando como venía funcionando, o sea, no podía hacer sus reuniones como siempre, no podía juntarse la gente como siempre lo hacía, y a muchas iglesias les costó adaptarse a esta nueva realidad, porque la pandemia le robó a la iglesia lo que mejor sabe hacer, que es organizar reuniones, ¿no? Organizar reuniones, sí. invitar a la gente a que participe de los encuentros que la iglesia tiene, y la pandemia nos robó eso. Así que Ujú. eh, yo creo que muchas congregaciones quedaron muy descolocadas, ¿no? Y primero se quedaron esperando de que pase rápido, y después tardaron en encontrarle una vuelta al tema de que no nos podíamos congregar, ¿no? Eso se impuso acá en Argentina muchos, muchos meses, hasta que abrieron otra vez la posibilidad de las reuniones presenciales, ¿no? Claro, sí, ese es un gran tema que lamentablemente es una realidad que a la iglesia la agarró sorprendida. Es como que volver, o sea, ahora comenzar a tener que adaptarnos a este nuevo sistema de vida y tener que llevar la iglesia a un nuevo sistema de vida como que cuesta.
muchos pastores, ¿verdad? Se han visto muy sorprendidos. Por ahí en las reuniones pastorales que tenemos, nos encontramos justamente con este tema y yo creo que acá no queda otra que avanzar. Pero ahora, ¿cómo avanzamos, pastor, en medio de esta pandemia? ¿Cómo sería un poco una estrategia para poder cambiar esa mentalidad que nos tenía a nosotros de una forma, de un formato que nos habíamos hecho y que ahora tenemos que mentalizarnos, como bien dijo usted, esto ya no vuelve para atrás, esto hay que continuar para adelante y cómo avanzo de aquí en adelante? Sí, sí. Creo, a ver, algo que me parece importante recordar y que yo estoy dando un curso y se lo recuerdo, son casi todos pastores en el curso, ¿no? Yo les digo, en el cielo no están enterados de que hay pandemia, o sea, los planes de Dios siguen adelante, Dios no ha desistido de seguir haciendo extender su reino, Dios no ha desistido de seguir la obra que comenzó en nosotros, seguir transformando vidas, rescatando vidas. Los que estamos paralizados somos nosotros, pero el Señor sigue adelante con su plan, ¿no? Entonces, entender que el Señor sigue adelante quiere decir el Señor no avanza sin darle la oportunidad a su pueblo de que lo acompañe. Quiere decir que hay una forma de acompañarlo a Dios. Lo que pasa es que no podemos quedarnos atados a las formas que nos servían antes y que ahora nos sirven. Lo segundo que me parece que siendo un Dios, nuestro Dios un Dios tan creativo, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé creatividad para encontrar nuevas formas de ser iglesia en este tiempo, ¿no? Yo creo que habíamos caído en una dependencia un poco exagerada en las reuniones, ¿no? Y la iglesia es más que las reuniones, la iglesia es una familia, la iglesia son relaciones, la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces necesitamos descubrir cómo trabajar esas relaciones fuera del formato de las reuniones que estamos acostumbrados a tener, ¿no? Y eso se puede seguir haciendo. Nunca hemos estado tan conectados en la historia de la humanidad como ahora. Tenemos todas las redes sociales, tenemos toda la tecnología, el Zoom, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook. Tenemos un montón de medios para estar conectados los unos con los otros, pero nos habíamos vuelto muy dependientes de las reuniones, ¿no? Y ahora tenemos que buscar otro camino diferente. Es una realidad. Yo creo que hoy muchos pastores han tenido que darle vuelta al asunto en este tema, ¿no? Porque de pronto creíamos en marzo del año pasado, cuando nos dijeron son 14, 15 días que vamos a estar encerraditos, y contamos por esos 14, 15 días. Claro. Nunca pensar que íbamos a estar hasta fin de año en ese estado, y qué hacíamos con las reuniones, qué hacíamos con los cultos. Y bueno, los que de alguna forma entendimos que estaban los recursos en nuestras manos y los teníamos que utilizar, hemos mantenido a nuestra iglesia, porque a nosotros nos pasó de mantener la iglesia a través de las vías que hoy tenemos, que es el Facebook y todas las redes que existen, pero el mantenerlo, y luego cuando nos volvimos a juntar, que tuvimos la oportunidad de hacerlo en verano, lo pudimos disfrutar y hacer un análisis también en nosotros personal, cuánto valoramos eso, ¿no? Pero también saber que de aquí en adelante tenemos que proyectarnos. Sí, así es. Y yo creo que lo que hace fuerte a una congregación no son las relaciones que podemos cultivar en las reuniones, sino las relaciones que podemos cultivar entre reunión y reunión. Y la iglesia ahí ha sido débil. La iglesia ha puesto todo el acento en que la gente se relacione en el ámbito de las reuniones, y entre reunión y reunión, que es el 80% de la vida de la gente, las relaciones son muy pobres. Y la pandemia dejó expuesto que muchas de las relaciones que nosotros creíamos que eran fuertes no eran tan fuertes como pensábamos. ¿Por qué? Porque no las habíamos nutrido. Dependían exclusivamente del menú de las reuniones que tenía la congregación. Y las relaciones se tienen que cultivar fuera del ámbito de las reuniones, ¿verdad? Se tienen que cultivar en el día a día, mostrando cariño, mostrando interés, compromiso por orar por las personas, darle seguimiento a las cosas que escuchamos por ahí en las reuniones, que nos comentan en la semana, preguntarle cómo te fue con eso, acompañar, orar,
todo lo que uno hace en una relación normal con la gente, ¿no? Claro, Imagínate cómo sería una relación de matrimonio que dependiera exclusivamente para su bienestar como matrimonio, de los horarios que dependemos nosotros de las reuniones típicas de la congregación. Ese matrimonio no sí, sobreviviría. claro, Pero claro. el matrimonio, ¿por qué avanza? Porque el matrimonio es una suma de muchos pequeños momentos lindos que se viven durante el día, Claro, ¿no? Todos los días. Momentos intensos, momentos especiales, momentos de intimidad, momentos juntos y también muchos pequeños cruces durante el día. Un mensajito, una claro, llamadita, un saludo antes de entrar a la casa o cuando estoy saliendo de la casa. Bueno, todo ese tipo de cosas que nutren la relación y así tiene que ser las relaciones dentro del ámbito de la iglesia también, ¿no? Tenemos que ser más claro, comunidad. inclusive. Exactamente. Yo creo que una de las cosas también, como bien usted marca el matrimonio, aún esas ausencias que a veces están de por horas o por días, por algún trabajo que se tenga que hacer fuera, se valora todo eso, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy Claro, importante cómo lo llevamos. O sea, si no exacto. sabemos llevar eso, lo comparamos con la iglesia actualmente, la iglesia tiene que seguir siendo iglesia porque no dejó, la iglesia no es cuatro paredes, somos nosotros la iglesia. Ahora, ¿cómo la llevamos Exactamente. el problema? Sí, y la iglesia tampoco dejó de existir, la iglesia sigue existiendo. Claro, Lo que dejó o menguó es la institución de la iglesia, lo que es la estructura que nosotros estamos acostumbrados a llamar iglesia, que a veces es una estructura que le damos para que la iglesia pueda funcionar, pero la iglesia no está limitada a esa estructura, la iglesia es mucho más grande que esa estructura, ¿verdad? claro. Ahora, Pastor, remontando un poquito para atrás, me quiero ir para atrás, cuando usted era director de la revista Apuntes Pastorales, me Sí. imagino ahí la experiencia que habrá volcado en esas hojas, en esas revistas y en esa enseñanza, a las que de pronto habrá querido fortalecer el área ministerial. ¿Usted cree que hoy el ministerio o el ministerio en sí pastoral está fortalecido? Yo creo que hoy, bueno, el propósito de la revista siempre fue poder proveerle de herramientas, de ánimo, de edificación, de compañía a los que estaban en ministerios pastorales. Siempre fue la vocación de la revista, ¿no? Ajá, Pero yo creo que la crisis ha llevado a que muchos pastores cuestionaran su vocación pastoral, porque lo que mejor sabían hacer, del día a la noche encontraron que no lo podían hacer más, ¿no? Y en el peor momento de la pandemia, el pastor no podía oficiar un casamiento, no podía hacer un entierro, no podía visitar a la gente porque estaba prohibido visitar a la gente. Entonces muchos pastores creo que han entrado en crisis porque su vocación pastoral no la podían ejercitar, ¿no? Y eso ha debilitado un poco el ejercicio del pastorado. Pero ajá, creo una vez más que el desafío es encontrar formas creativas de seguir adelante, ¿eh? La iglesia ha estado expuesta a lo largo de los siglos a muchas diferentes tipos de crisis. Vos sabés bien ajá, que detrás de la cortina de hierro en los países comunistas la iglesia no se podía congregar. Entonces la iglesia encontró exacto, formas sí. creativas de ser iglesia sin tener edificios, Ajá, ¿no? Con sí. células, con reuniones secretas, con grupos muy chicos. Y esa creatividad es lo que le permitió a la iglesia sobrevivir en ese entorno. Y ahora es lo mismo. El pastor necesita orar para que Dios le dé creatividad para encontrar la forma de seguir pastoreando en un tiempo que es atípico, ¿no? Ujú. No, y una gran realidad, Pastor, creo que tristemente quizás hemos escuchado muchas noticias donde hay iglesias que se cerraron, iglesias que de pronto esto los avasalló como un tsunami y pasó por encima y se perdió ese
para ellos ese concepto iglesia por el simple hecho que ya no se congregaban, cuando en Sí, realidad iglesia somos todos, ¿no es cierto?, los que servimos al exacto, Señor y que nos movemos exactamente. para diferentes lados. Ahora, Sí. esto que avasalló a la iglesia en este tiempo, pastor, fuertemente, ¿habrá sido la poca, por así decirlo, cooperación o firmeza, o por así decirlo, que no había una confiar realmente en el Dios del cielo para seguir llevando la iglesia adelante? ¿Por qué los miembros se soltaron tan rápido y no seguir luchando en medio de esta pandemia para seguir logrando objetivos? Sí, sí, a ver, a mí me ha gustado señalar en este tiempo que un terremoto no hace que se derrumbe un edificio. Un Ajá. terremoto expone las debilidades que ya tenía ese edificio. ¿Me entendés? Mm. No se derrumbó porque vino un terremoto. Un terremoto lo que hizo es acentuar las debilidades en la construcción del edificio para que se desmorone. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, Está bien. las crisis no nos llevan a perder la fe. La crisis lo que hace es revelar la debilidad de la fe existente. Y esta Wow. crisis Sí. expuso que muchos de nosotros que pensábamos estar firmes en nuestra fe, teníamos una fe que era más débil de lo que creíamos. Ahora, eso Ajá. tiene remedio. Para mí eso es una maravillosa revelación, porque me está mostrando dónde tengo debilidades en mi vida y qué cosas necesito que Dios trabaje en mí para estar firme. Claro. Entonces, es positivo descubrir que quizás no era tan paciente como pensaba, o quizás que no era tan amoroso, o que quizás no era tan disciplinado como yo pensaba. Había gente, yo he escuchado mucha gente que se quejaba de que, bueno, yo me gustaría dedicarle más tiempo a las cosas de Dios, pero no tengo tiempo. Y la pandemia nos regaló tiempo Sí. de sobra. Y la gente descubrió que el problema no era el tiempo, era otro el problema, ¿no? Ajá. Entonces, Es está verdad. bueno descubrir esas cosas, porque eso me permite a mí saber dónde estoy parado, ¿verdad? Y yo creo que la Real. crisis esta le ha permitido a la iglesia ver sus debilidades, ver también sus fortalezas, pero las debilidades muestran las cosas que la iglesia tiene que trabajar, que tiene que de alguna manera resolver, porque la iglesia, de la manera que estaba planteado, evidentemente a muchas personas no le estaba satisfaciendo la necesidad que tenían, y por eso la gente ha buscado otras formas de relacionarse con Dios, ¿no? En este Claro. tiempo. Por otro lado, pastor, en toda esta situación, ¿no es cierto? Hablemos de la pandemia para atrás, es como que parece que la iglesia estaba adaptada a un sistema, a un formato, y Sí, como que no nos dimos cuenta que nos vino el sacudón y nos dejó para, es como mover la estantería, y nos quedó todo exactamente. igual. Ahora, ¿cómo salimos de esa y cómo avanzamos a raíz de eso? Y yo me pregunto, ¿no? En el área pastoral, no en el área quizá de congregación, pero más del área pastoral, ante tantas iglesias que se han cerrado porque la iglesia, los hermanos se retiraron, no quisieron seguir. Me pregunto por ahí el liderazgo. ¿Habrá sido un liderazgo llamado por Dios? Porque yo creo que hay una diferencia entre el líder llamado por Dios o aquel que se impone o que se pone en un lugar. Hemos visto durante estos últimos años cuántas personas se han retirado de una iglesia, de una congregación formada, y a la vuelta de la esquina abrir una iglesia. Y pareciera como que eso Dios también lo tenía que respaldar, pero ante este sacudón quedaron muy pocas de esas. Sí, 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 porque me parece que la motivación, a ver, en situaciones así, me parece que la motivación que llevó a que se plantara una nueva congregación no era la más sana, ¿no? Ajá. Y yo tuve un problema en la congregación donde estoy, me fui a 3 cuadras y abrí otra congregación, no me está moviendo la mejor motivación para hacer eso, ¿no? Y ahí es Claro. difícil que eso prospere, porque nace de un pleito, nace de una división, y eso no es un buen fundamento para construir algo nuevo, ¿no? De Claro. todas maneras, me parece, a ver,
todos los grandes siervos de Dios han pasado por crisis y por crisis importantes, ¿no? Sí. Moisés, Jeremías, Elías, Pedro, algunos de ellos pasaron por crisis tan fuertes que le pidieron al Señor que les quitara la vida, ¿no? Ujú. Entonces, la crisis no necesariamente revela que no tenían vocación. ¿Eh? A veces la crisis es fruto de que fuimos desbordados por la situación que nos tocó vivir, ¿no? Lo importante para mí no es evitar la crisis, sino saber cómo resolver la crisis. ¿Qué, Ujú. qué me dice la crisis acerca de mi vida, de mi relación con Dios, de mi relación con mis hermanos y qué cambios necesito pedirle al Señor para no quedar atascado en esta crisis? Yo creo que ahí es Ajá. donde nosotros podemos empezar a construir algo nuevo, ¿no? No lamentarse que se produjo la crisis, sino decir, bueno, esta crisis es una maravillosa oportunidad para aprender un camino nuevo. ¿Está Ok. bien? No, yo Me creo, pongo en sí, pie y salgo adelante con otra actitud y le pido al Señor que se glorifique en esta situación que es totalmente inesperada, pero que Él sigue reinando soberano, ¿verdad? En esta situación. Y yo me alineo con Él. Como Él sigue sentado en su trono, yo también sigo victorioso. claro. No, interesante tener que marcarlo desde ese punto de vista. Y bien decía yo, como cuando usted fue director justamente de esta revista Apuntes Pastorales, quienes hemos tenido la oportunidad de leer, hemos visto las enseñanzas que ahí se marcaban y que qué interesante poder haber puesto base, ¿no es cierto?, en la palabra, porque si no esta crisis, lo único que me tiene que hacer a mí es fomentar más el crecimiento, me tiene que llevar a extenderme más. A mí una crisis no me puede superar. Y yo creo que hay muchos líderes que lo superó la crisis, lamentablemente. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que en las situaciones de crisis, a ver si pensamos en la figura de Elías, ¿no? Elías, el profeta Elías en el Antiguo Testamento, él tuvo una crisis y huyó al desierto. Ujú. Eh, Capaz que desilusionado, asustado, con miedo, pero Dios salió a su encuentro y Dios lo animó y lo restauró y le renovó la visión para que retomara el camino, ¿no? Hay una cita de Watchman Nee, ¿no? Seguramente has escuchado al autor Watchman Nee, que fue un Sí, pastor chino muy sufrido, pasó los últimos 25 años súper. de su vida en un campo de concentración. Pero Watchman Nee decía que nuestra vocación pastoral era no sacar la mano del arado mientras nos secábamos las lágrimas. Es decir, Ajá. entendía que mientras arábamos la tierra y hacíamos nuestro trabajo pastoral, a veces se nos iban a caer las lágrimas por las mejillas y las íbamos a tener que secar, porque nuestra vocación pastoral también implica sufrimiento, implica dolor, implica pasar momentos difíciles. La clave es no Ujú. sacar la mano del arado, ¿no? No es no soltar el arado, ¿no? Pero tampoco negar la presencia de las lágrimas, sino secarse las lágrimas, pero mantener, aunque sea con la vista un poco nublada, mantener la mano sobre el arado para que se siga haciendo el trabajo del ministerio, ¿no? Esa es un poco la Claro. vocación. Y Jesús No, interesante. tuvo momentos, ¿verdad?, en el que la carga del ministerio le trajo lágrimas, como por ejemplo cuando miró Jerusalén y lloró por Jerusalén, ¿no? Cuando se angustió porque vio a la gente como ovejas sin pastor, ¿eh? Ujú. Pero no abandonó su vocación como hijo de Dios de ministrar hasta el último día de su vida, ¿no? Claro, no, interesante y qué bueno, pastor, que en medio de esta crisis, ¿no? Seguir siendo el pastor y cuesta entender esa parte y ojalá tomemos las estrategias que tenemos a nuestras manos, por ejemplo, las redes sociales, ¿no es cierto? De cómo también, porque desde ahí también puedes ser pastor y ministrar a tu gente. Pastor, permítame Sí, pasar una visita y ya seguimos sí, conversando al claro, respecto, claro. ¿sí?
quiero agradecerle a Radio Filadelfia de San Juan, que transmiten en vivo y en directo para nosotros también. Les agradecemos que saquen esta entrevista en el aire, que Dios me los bendiga. También quiero agradecerle a Milán Italia, gracias por estar y gracias también porque esta entrevista sale por ese medio. Quiero agradecer también a Silvia Rodríguez, una conductora del programa de televisión. Muchas gracias por siempre estar con nosotros y acompañándonos. Y queremos avisarles a todos que salimos por nuestras redes sociales, en este caso la página del programa El Mal Tiempo Buena Cara, como así también por Facebook Fabio San Martín y por www.farodesperanza.com.ar. Hablando de todo esto, pastor, de la crisis, ¿no?, que nos toca vivir, ¿qué piensa usted de esta pandemia, de cómo el gobierno ha estado llevando esta situación? Si quiere opinar, lo dejo libre para que pueda decirnos un poquitito desde su punto de vista. Bueno, a ver, no voy a, sería un poco, de mi parte sería, no sé si sería adecuado opinar acerca específicamente del desempeño del gobierno, porque creo que la magnitud del desafío ha descolocado a muchos gobiernos alrededor del mundo. Y nosotros como argentinos nos encanta ser directores técnicos, ¿no? Todos sabemos cómo resolver las cosas y todos opinamos acerca de cómo hacer las cosas. Definitivamente creo que en nuestro país el desorden, la falta de organización, la falta de un sistema para atender las necesidades de la gente nos ha jugado en contra y ha agravado la crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta por ahí tener mayor cintura, nos falta tener mayor capacidad para resolver expeditivamente las crisis que nos tocan vivir. Hemos visto cuánto se ha demorado. Yo tengo un hijo que vive en Oxford, en Inglaterra, ¿no? Y ya Inglaterra está terminando de vacunar a toda su población y nosotros recién estamos calentando motores, ¿no? Claro, Inglaterra tiene otra economía, tiene otra infraestructura, pero sería bueno que nosotros pudiéramos adquirir mayor capacidad para manejar este tipo de crisis como país, ¿no? Pudiéramos darle mejor lineamiento. Yo hablo con la gente y mucha gente no tiene idea de cómo acceder al tema de las vacunas, de cómo anotarse, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha desinformación, ¿no? Y eso nos juega en contra, eso nos juega en contra, ¿no? Estoy seguro que hay gente en el gobierno que está haciendo un gran esfuerzo y hay otros que capaz que necesitan ponerse un poco más las pilas, ¿no? Pero sí, si miramos a nuestro alrededor, no hay país en el mundo que no haya sido golpeado por esta crisis y que no haya tenido que luchar para encontrar una forma de resolverlo. Lo que pasa es que otros han sido más rápidos, han sido más expeditivos a la hora de abordar la crisis, ¿no? Otros se han dormido mucho, han dejado pasar mucho tiempo y claro, después eso es difícil darlo vuelta, ¿no? Claro. Ahora inclusive con todo esto que nos pasa aquí en Argentina, claro, más vale que está el gobierno que está haciendo todo lo que puede y están los contras que de pronto no ven bien. Y el otro día yo hacía una entrevista a un pastor y decía, con respecto a la escuela, ¿no? A los niños que han vuelto al colegio, si no hubieran tomado la decisión de que estén en la escuela, la opinión hubiera sido contraria. O sea, como que siempre queremos poner el palito en la rueda y no ponernos para poder ayudar. Y usted me dio una opinión muy clara ahí porque dice algo muy firme con respecto a que todos queremos ser director técnico y por ahí esa es la realidad. Queremos hacerlo desde nuestro punto de vista. Sí, sí. Y quizás la pregunta que yo me hago, ¿no? Yo personalmente, ciudadano de este país, yo obviamente no tengo injerencia en lo que son los macro programas y los macro proyectos del gobierno para resolver esta crisis. Pero veo que suma muy poco el que yo me ponga a criticar a los que están tratando de hacer algo, ¿no? Lo único que hace es que nos deprimimos juntos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo, desde el lugar donde yo estoy, yo puedo ser de bendición y de ayuda a la gente que está en mi entorno?
¿no? La gente ha vivido este tiempo con mucha angustia, con mucha ansiedad, con tristeza, con desánimo. ¿Cómo puedo yo, a los lugares donde yo voy, sembrar un poco de ánimo, sembrar un poco de alegría, sembrar un poco de esperanza? ¿Eh? Que es una forma de sumar algo, claro. Yo no voy a salvar a nadie del COVID con un poquito de esperanza, pero yo puedo animar a la gente con la cual yo me encuentro a mirar la vida desde otro lugar, ¿no? Y eso sí lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Y yo Claro. siempre me gusta la mirada como argentino, no donde nos dedicamos a criticar lo que no están haciendo otros, sino nos preguntamos qué puedo hacer yo. ¿Qué Bien, puedo hacer yo? bien. Desde donde yo estoy, porque no estoy en el gobierno, pero ¿cómo puedo yo ser un factor de influencia en esta sociedad donde Dios me ha puesto? Esta es la tierra que Dios nos regaló a nosotros, ¿no? ¿Cómo la podemos Sí. bendecir nosotros, ¿no? Siendo buenos vecinos, tratando bien a la gente que se nos cruza en la calle, teniendo una palabra de amabilidad, de gratitud, de bendición para la gente que Dios pone en nuestro camino. Y me parece que eso por ahí es más productivo que dedicarse a mirar lo Exactamente. que están haciendo mal los que están en el gobierno, ¿no? Ahora, Pastor, opinemos los dos en este caso o hablemos como personas comunes que somos de esta sociedad y bien dijo usted, no somos personas que estemos en el gobierno, pero tenemos una influencia también a través de este medio, ya por estar en el medio un poco lo somos. ¿Qué opinión Sí. le merece a usted lo que le voy a preguntar ahora? Si es que se ha politizado un poquitito este tema de la pandemia, si lo ve así o no lo ve así. Sí, sí, definitivamente que sí, y yo creo que esto no es exclusivo de la Argentina, creo que se ha Ajá, politizado en todos los países del mundo, ¿no? Eh, a ver, el político es una especie bastante particular, y el político que es político de alma, donde ve la oportunidad para promocionarse o para afianzarse en el lugar que está, lo va a aprovechar. Y en uh-huh, ese sentido, una crisis como esta es una crisis que se presta para que el que le quiere sacar tajada y quiere mostrarse como mejor de lo que realmente es, tiene oportunidades a diestra y siniestra, ¿no? Es como cuando lo hemos visto en Argentina, cuando hay un diluvio, hay un río que se desborda, hay inundación y qué sé yo, bueno, aparecen siempre los que están para la foto, ¿verdad? Los que quieren que claro. les saquen una pequeña foto, parece que están ayudando y aparecieron, sacaron la foto y se fueron. Pero también está la gente que tiene vocación de ayudar y a esa gente que no está tratando de sacar rédito político, los tenemos que bendecir y los tenemos que animar en la tarea que están haciendo, ¿no? Sabe que yo dentro de unos días voy a tener en el programa justamente gente que está ya candidata para diputado, para algunos cargos a nivel nacional. Y Sí, justamente estoy preparándome con esas preguntas porque qué realidad, ¿no es cierto?, de ver ese sí, tipo de políticos que pareciera que dejan de tener el corazón, ¿no? Y sí, fueron votados justamente para cumplir una función. ¿Qué le sí, pasa al político al llegar al Congreso? ¿Perdió el corazón, pastor? ¿Qué ocurrió ahí? sí, sí. Es interesante. En el Antiguo Testamento, los gobernantes son llamados pastores. Ajá. El profeta Ezequiel, por ejemplo, cuando habla de los que están en el gobierno, se refiere a ellos como pastores. ¿Por qué? Uh-huh. Porque Dios espera del gobernante que tenga un corazón pastoral. Es decir, que lo conmueva la necesidad de la gente, que lo conmueva la angustia de la gente y que esa sensación de ser conmovido lo lleve a buscar formas de ayudar a la gente, ¿no? Eh, pero como en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay gente que ambiciona los cargos públicos por motivos egoístas, no por motivos Ajá, de preocupación por la gente, ¿no? Esto claro. ocurre en todos los ámbitos de la vida. Yo me he movido muchos años en los ámbitos educativos. Hay profesores y profesoras
que tienen un corazón pastoral y que se ocupan y se preocupan por la vida de sus estudiantes. Hay otros que lo único que les interesa es entrar, dar su materia e irse para casa, ¿no? Es la misma realidad, o sea, el corazón hace la diferencia. Y yo creo que hablando de los pastores, nosotros tenemos que animar a los pastores que nos están escuchando a que recuerden que el corazón del pastor es lo que hace la diferencia en la iglesia. La iglesia perdió sus reuniones, pero el pastor no perdió su corazón. Y la gente se nutre del corazón que tiene el pastor. Entonces hay que seguir brindando ese corazón pastoral, brindándoselo a la gente por otros caminos. Exactamente, sí. Así que por ahí va la cosa. Claro, yo creo que por ahí va la cosa y qué realidad que si lo entendiéramos de esa manera. Ahora, pastor, ¿qué piensa usted de las personas que, bueno, en este último tiempo me ha llamado la atención y por un lado a mi criterio y en mi pensamiento personal me da mucha alegría de ver a tantos pastores o hermanos que hoy están en una candidatura, por ejemplo, a diputado, a concejal? ¿Qué opinión merece usted, se merece de parte suya, justamente que alguien de la iglesia se tenga que estar involucrando en política, por así decirlo? Sí, sí. Yo creo que si tienen motivaciones sanas y tienen motivaciones santas, es muy bienvenida su presencia allí, ¿no? Lo que tienen que saber es que se meten en un entorno que es sumamente duro. Es un entorno donde hay mucha corrupción, es un entorno que se presta para todo tipo de maniobras, muchas veces que rozan la legalidad. Entonces, el que se mete en ese entorno tiene que saber que se tiene que meter con los pies firmemente plantados sobre la roca, porque si no, la corriente lo va a arrastrar. Necesitamos en todos los ámbitos de la vida, en el fútbol, en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería, necesitamos hombres y mujeres santos que tengan un impacto en esos ámbitos. Y yo creo que la política también. Y yo he tenido el privilegio de conocer personas que se han metido en la política y que su vocación ha sido hacer misiones en ese lugar donde Dios los ha puesto, ¿no? Pero he visto también muchos evangélicos que han entrado en la política y que por el camino han perdido un poquito el rumbo, ¿no? Han perdido la brújula, porque dentro del ámbito de la política se presta para todo tipo de situaciones que a veces son inmorales o poco éticos, ¿no? Y si no estás firmemente plantado, bueno, terminás negociando principios éticos que no deberían ser negociables, ¿no? Esto no es algo exclusivo de los políticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como ciudadanos, Fabio, cuando vamos a hacer una operación, ¿no? Vamos a hacer una compra. Yo hace unos meses hice un trabajo grande en mi casa de plomería y fui a comprar todos los caños, todo lo que necesitaba para hacer eso. Y me preguntan en el negocio, ¿con IVA o sin IVA? Es la pregunta que nos hacen a todos, ¿verdad? Sí. Bueno, mi referencia, ¿cuál tiene que ser mi referencia? ¿Lo que es correcto delante de Dios o lo que hace todo el mundo? Y lo que hace todo el mundo es no paga IVA. Claro. ¿Correcto? Claro. Y en la política pasa lo mismo. Si mi referencia es lo que hacen los demás, me van a arrastrar. La inmoralidad, la falta de ética me va a arrastrar. Ahora, si yo estoy plantado en el Señor y yo entiendo que hay principios morales que no son negociables, entonces yo me voy a plantar de otra manera en la política. Pero voy a tener que tener mucha claridad de que hay un precio que pagar para eso. Porque el que está en el robo, el que está en la corrupción, el que está en la mentira, no quiere estar parado al lado de uno que no miente nunca o que no roba nunca, porque lo delata su comportamiento. Claro. Entonces, si yo me planto y digo, yo no lo voy a hacer, y me van a oponer, me van a perseguir, me van a presionar para que yo me amolde a lo que hacen todos. Entonces, para entrar en ese ámbito hay que estar bien firme, parado en el Señor.
Bien, voy a volver un poquito para atrás con esta pregunta. Todos estuvimos mirando quizás por televisión el año pasado, Pastor, cuando se hizo la votación justamente en el Congreso sobre el aborto, ¿no? Y Sí, ahí nos deja un claro ejemplo de opiniones que anterior a eso habían de algunos diputados que llegaban a decir, o senadores, ¿no? Que iban a votar no a favor del aborto y terminaron votando a favor del aborto. ¿Qué sí. pasó ahí? ¿Qué cree usted que pasó ahí? Y bueno, yo creo, a ver, no tengo autoridad para hablar de casos particulares, pero yo creo que ahí hay intereses políticos, hay intereses de partido, hay intereses de puestos que se juegan y se mete presión para que la gente vote en cierta dirección y se le dice, bueno, si vos no votás con el bloque o vos no acompañás este voto, bueno, estas son las consecuencias que vas a sufrir. Y la gente a veces no quiere sufrir esas consecuencias, entonces termina cambiando el voto, ¿no? Eso, vuelvo Ajá, a insistir, eso no es exclusividad nuestra en Argentina, eso pasa en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que a veces hemos escuchado gente que públicamente dijo voy a votar en esta dirección y terminó votando en la dirección totalmente opuesta, ¿no? Y eso le resta autoridad a esa persona, porque es una persona que cambia según el parecer del momento. claro. Y ahora yo ya tengo un poco como una respuesta de esto, pero ¿por qué se aligeró tanto, si es que está bien la palabra, por qué se agilizó, por qué tan rápido esa votación al aborto, al no aborto, Pastor? ¿Por qué cree usted que se fue tan, pero tenía que hacerse sí o sí? Bueno, yo creo que en parte es porque el partido que gobierna había hecho una promesa de que lo iba a sacar, ¿no? Ajá. Eh, no tenemos que perder de vista tampoco que el año anterior se había invertido mucho tiempo en el debate, mirar los pros y los contras de cada posición, y como que estaban un poco trazadas las líneas y bueno, me parece que eh, a veces cuando hay un interés político de sacar algo y se aceleran los procesos, a veces no hay interés político y como se dice en la jerga común, se cajonea un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene un rédito político, no tiene ningún beneficio para los que están involucrados. Y en este caso, bueno, se había hecho una promesa y el partido que en este momento es el que está en el poder, habrá metido sus presiones para que el tema se defina rápidamente, ¿no? Claro, bien. Bueno, Pastor, y yo creo que este es un tiempo con un gran desafío también para todos como ciudadanos y bueno, también la mentalidad que tenemos que tener ante una votación, ¿no es cierto? Porque bueno, este año estamos de elecciones y bueno, y los hijos de Dios, ahí es donde quiero radicar la pregunta. ¿Sabemos votar, Pastor? ¿Qué nos lleva a nosotros para llevar una votación adelante, una elección? ¿Sabemos elegir? ¿Qué nos pasa a los hijos de Dios en esto? No, me parece que, bueno, me parece que en general en nuestro país hay un poco de incredulidad acerca del valor del voto, ¿no? Ajá, En algunos otros países como que se valora más el impacto del voto, ¿no? Acá yo tengo la sensación de que muchas personas sienten que su voto no hace una diferencia, ¿no? Pero definitivamente me parece que para votar con inteligencia hay que informarse, hay que conocer bien la postura de los candidatos que se presentan, eh, hay que entender los temas que se están debatiendo, que se instalan y las consecuencias que esos temas tienen para la marcha del país, ¿no? Para votar con responsabilidad. Sí creo bien, que el voto hace la diferencia, ¿no? El voto es importante, pero creo, por lo que he podido percibir en los años que me ha tocado votar, que hay mucha gente que va a votar para sacarse el trámite de encima y cumplir con el elemento obligatorio del voto, ¿no? Pero y no que esté la tiene, firma.
Sí, conseguir la firma, que nadie me diga, bueno, no fuiste a votar porque después puede venir una multa o te pueden inhabilitar para algún trámite público, pero no votan como diciendo, bueno, yo realmente creo que mi voto va a hacer una diferencia, ¿no? Y creo que en ese sentido tenemos que quizás aspirar a ser un poquito más responsables, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy lindas palabras lo que dijo al final, ser más responsable. Y ahora Mm. dando la vuelta de página de todo esto, Pastor, Sí. hábleme un poquitito de su experiencia de docente, de sus enseñanzas en las aulas, cómo fue esa experiencia que quiero llevarlo un poquitito a eso que me impacta mucho a mí. Bueno, yo empecé a ejercerme como docente de muy joven. Yo terminé la secundaria y me invitaron al año siguiente que fuera como una especie de ayudante de cátedra. Después, cuando empecé a trabajar en el Instituto Bíblico y terminé mi carrera en el Instituto Bíblico, me invitaron ya a empezar a integrarme al cuerpo docente, así que llevo muchos, muchos años en la docencia, me parece que Dios me ha dado capacidad para eso. Pero para mí el ejercicio de la docencia no tiene que ver con transmitir información o conocimiento. Ajá, Para mí la docencia tiene que ver con la oportunidad para dejar mi huella digital en la vida de otras personas. Y para eso, como docente, yo tengo que poner el acento no tanto en el conocimiento que tengo, sino en la clase de persona que soy. Me gusta decir bien. a mí, los alumnos no cursan materias, cursan profesores o cursan profesoras. ¿Eh? Ajá, Si vos pensás en los años que estuviste en la secundaria, capaz que de geografía de tercer año no te acordás absolutamente nada de los conceptos que viste, pero del profesor o la profesora de geografía seguramente te acordás. Te vas a acordar sí, qué clase de persona era, si era una buena persona, si era mala, si era exigente, si no era si era malhumorado, si era. ¿Por qué? Porque mucho tiempo después de que la información que se impartió en la clase haya sido borrado de tu mente, queda la imagen de esa persona y el impacto que tuvo sobre nuestra vida. Entonces, sí. la docencia se tiene que ejercer desde el ser, no tanto desde la información, ¿no? Ajá, Y bueno, el sistema educativo apuesta mucho a la información, por eso cuando elegimos docentes los elegimos precisamente porque consideramos que son autoridades o expertos en el tema que van a trabajar, ¿no? Pero ajá, a mí me gusta un sistema educativo que elige a los docentes por la clase de personas que son, no tanto por lo que bien, saben. ¿Eh? Por bien. supuesto es importante saber, pero la diferencia no la hace el conocimiento. Yo he tenido profesores que son enciclopedias caminantes, pero como personas no inspiraban, ¿no? Ajá, Y he tenido otros profesoras o otras profesoras que capaz que no deslumbraban con su conocimiento, pero eran personas que yo las miraba y decía, yo quiero ser esta clase de persona. A wow. mí me inspira esta clase de persona. Y mi experiencia como docente, yo he aspirado a por ahí a inspirar, animar a mis estudiantes con mi ejemplo, con mi forma de vivir a Dios, con mi forma de moverme dentro del aula, ¿no? No sé Ajá. si lo he logrado con éxito, pero eso por lo menos ha sido el objetivo que me ha movido como docente, ¿no? Muy bien, qué bueno. Y me imagino al transcurrir el tiempo encontrarse con algún alumno que ya haya superado el haber pasado sus años de estudio. ¿Cómo ha sido ese momento, ese encuentro que usted se haya enterado? Mira, el alumno que tenía, qué sé yo, en primer año, en tal año, ahora un profesional o lo que haya Sí, estudiado. sí, sí, mira, tuve la oportunidad hace unos meses de compartir la palabra en la ordenación de un varón al ministerio pastoral, ya un varón Ajá, que pasó los 40 años. Y él cuando pasó, él me invitó a compartir la palabra, ¿no? Y el equipo pastoral con el cual él está lo ven con vocación pastoral y bueno, él es un profesional, pero decidieron ordenarlo al ministerio pastoral.
Y él me dijo Sí. algo que me impactó. Me dice, yo nunca me olvido del impacto que tuviste sobre mi vida. Y yo capaz que hacía 15 años que no lo había visto, ¿no? Ajá. Yo lo tuve de alumno cuando él tenía 20, 21, 22 años y ahora tiene más de 40 años. Y sin embargo, me dio testimonio de que el tiempo que compartimos en el aula a él lo inspiró y lo motivó a buscar una relación por ahí más profunda con Dios. Y eso me animó. Y yo he recibido muchos testimonios de gente que me dice, bueno, yo nunca me he olvidado de las cosas que nos enseñaste. Y uno se regocija porque se da cuenta de que no trabajó en vano, ¿no? Ajá, qué lindo. Y poder Sí, encontrar eso en el otro, ¿no? Lo que alguna vez, más allá de haber enseñado, lo que le ha demostrado como persona, y que eso también es educar al otro y ayudarlo, ¿no? Y así bueno, y es. para ir finalizando, Pastor, al que le quiero agradecer muchísimo este tiempo. ¿Qué proyectos hay en el futuro para usted? ¿Qué proyectos tiene en conferencias o en alguna actividad que quisiéramos resaltar en esta tarde desde el programa? Mira, en este tiempo el grueso de mi trabajo lo estoy invirtiendo más en acompañar a líderes en una relación así de mentoreo, Bien, animarlos, invertir en sus vidas, ser un compañero de ruta, escucharlos, orar con ellos, de vez en cuando quizás compartir alguna palabra, algún concepto con ellos, pero en este tiempo es lo que más me apasiona, eso. Eh, Mi mirada está más en lo que pasa entre conferencia y conferencia que lo que ocurre en las conferencias. Para mí, cuando voy a una conferencia, estoy atento a personas en las cuales quizás pueda invertir fuera de la conferencia, cuando la conferencia ajá, haya terminado, porque la conferencia termina y todos tenemos que volver al lugar donde desarrollamos el ministerio todos los días, ¿no? Y es ahí donde sí. necesitamos a alguien que nos anime, que nos escuche, que nos acompañe. Y bueno, eso es eh, un poquito lo que estoy haciendo en este tiempo. Bien, y ahora, Eh, Pastor, sí, sí, termine su no, concepto, termínelo. estoy participando de unos cursos muy lindos con la gente de FIET, eh, Ajá, que estamos haciendo unos cursos en este tiempo específicamente de renovación para pastores, renovación ministerial, personal, y eso es muy lindo también, lo estamos haciendo de manera virtual, por supuesto, como exige este tiempo, pero el reino, me gusta a mí decir, el reino tiene que ver con personas, no con edificios, no ajá, con programas, no con proyectos, el reino tiene que ver con personas y tenemos que bien, invertir bien. en personas. Ahí tenemos que poner lo mejor que tenemos. De 10. Ahora, ¿dónde podemos comunicarnos con usted para consultar estas capacitaciones, si son online, sus redes sociales? ¿Cómo podríamos hacer? Porque acá hay gente que está preguntando. Sí, a ver, si yo estoy en algún evento que va a ser de invitación abierta, seguramente que lo anuncio y lo comparto en Instagram. Ajá, Christopher.yo.oficial. bien, Christopher.yo.oficial. Ahí seguramente que si hay algún evento en el cual la gente puede participar, lo anuncio por ese camino, ¿no? bien, de 10, muy interesante para consultar. Y yo creo que hoy, Pastor, todos los que somos líderes, de alguna forma necesitamos ser orientados, porque nos han superado a todos en muchas situaciones, estamos acostumbrados a un formato y todo esto tenemos que de alguna manera buscarle una salida, y qué mejor consultar, ¿no es cierto?, para no equivocarnos y poder Sí, continuar llevando la iglesia adelante. Así que así personas es. como ustedes son las que necesitamos, Pastor, y nos da mucha alegría tenerlo en el programa. Con mucho gusto. Me alegro de haberlos acompañado, que el Señor los siga bendiciendo y que no se pierdan las lindas visitas que tenés preparadas para
las próximas semanas. Gracias, Pastor, una alegría poder tener a gente tan hermosa. Mira, recién me está escribiendo Moisés Rojo desde Estados Unidos también. Agradezco mucho por toda esta gente hermosa que siempre participa, y a usted en forma particular. Sé que es una persona muy ocupada, pero que se ha prestado un tiempito para nosotros, y gracias, mil gracias, y sabe que estamos a su disposición cualquier cosita. Bueno, muchas gracias, Fabio. Bendiciones para ustedes y bendiciones para cada uno de los oyentes. Aprovechemos este tiempo para agarrarnos más fuerte del Señor y vivirlo más intensamente. La aventura que Dios tiene para nosotros no se canceló, sigue en pie. Hay que vivir esa aventura, hay que disfrutarla todos los días. Ok, Pastor, gracias por sus palabras, y ya nuevamente lo convocaremos seguramente durante el año. Lo vamos a estar molestando un poquito más, y cuando usted, si tiene su tiempo, nos va a estar atendiendo, y le agradecemos muchísimo. Con gusto. Bendiciones para todos. Gracias, así ha estado el Pastor. Muchas gracias, Pastor, que esté bien, Dios me lo bendiga. Un placer de haberlo tenido, realmente una bendición conversar con él, y bueno, y poder de alguna manera sacarnos dudas, ¿no? Que nosotros necesitamos tener bien en claro cómo llevar la iglesia adelante, lo que nos pasa a todos los líderes, y con eso no dejamos de ser líderes, no se nos cae la genetita de estar preguntando. Así que por eso necesitamos pastores como Christian Show para poder estar teniendo conocimiento, y así una cantidad de pastores que siempre nos orientan. Antes de finalizar ya con nuestra transmisión, quiero agradecerle entonces a Moisés Rojo, que va a estar con nosotros. Me está escribiendo en línea privada, ahora lo voy a atender, desde California. Va a estar el día viernes con nosotros, ¿sí? El día lunes 3 vamos a tener al pastor Claudio Ceballos, de la Pastoral de Neuquén. Miércoles 5 vamos a tener a Osvaldo Molina, que es conductor y productor de radio, excelente, conductor. Y también el día viernes 7 vamos a tener a Ruth Ríos, cantante. ¡Wow! ¡Qué lindo tenerla, esta mujer, que va a ser muy maravilloso! Y les agradezco por esa participación que tienen, cómo se presta la gente para brindarnos videos, y nos mandó ya videos para estar haciendo la promoción, y en redes sociales también. El día lunes 10 también Norma Pinzón, antes de entrar al aire, me estuvo mandando mensaje. Muchas gracias, Normita, Dios te bendiga. La vamos a tener el día lunes 10. El viernes 14, sí, vamos a tener a Ruth Alfaro con nosotros, por favor, una cantante que también nos va a estar ministrando con la alabanza. El día lunes vamos a tener a Nadia Márquez, Nadia, que hoy es concejal de la ciudad de Neuquén, capital, pero ahora está como candidata a diputada nacional. Mirá vos, así que le vamos a traer a Nadia, que va a ser un gusto, un placer entrevistarla. También el lunes 24, prepárense, que vamos a tener a Gretel Ledo, que también se pone, o sea, va a estar como candidata, ya nos va a indicar bien de qué, porque en realidad creo que diputada nacional también va a estar, así que discúlpenme que no tenía bien la información, me la acaban de dar bien, y después lo vamos a estar pasando, ¿sí? También el día miércoles 26 vamos a tener al cantante de Grande y Fuerte. ¿Escuchás esa canción, vos, alabanza? Bueno, a Omar Orepesa vamos a tenerlo aquí en nuestro programa, y va a ser motivo de mucha, pero de mucha bendición. Quiero agradecerles a todas, miren una cantidad de gente que está, les mando un saludito grande. Quiero saludarlo, a ver, a mi esposa Patri, que está viendo el programa, a Patricia Vera, muchas gracias, Dios me la bendiga. Patricia dice: bendiciones, mis amados, gracias, saludito, allí a La Rioja, Chamical, creo que es, sí, espero no equivocarme. Damián Ensauralde, también al pastor David Tillería, Conventre de Temuco, Chile, muchas gracias. Nos mandó y nos dice acá algo muy lindo: reflexión por el profeta David Tillería. Bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar, y al cielo el problema que te hizo buscar a Dios. Mirá qué reflexión con la que cerramos esta tarde. Gracias, mi querido pastor David, ya lo vamos a tener en el programa. A Ramón Maciel, conductor de radio, muchas gracias por estar. Graciela Linares, Sura, bendiciones. También dice Norberto Pifarré, le mando un saludo grande a él, a Sandra también, bendiciones. Andrea Cuevas, bendiciones también, gracias por estar. Carlos Pedraza, gracias por el saludito.
Pedro Contreras, Fernando Linares, el psicólogo, muchas gracias, Analía Pérez, Nancy Vera, qué lindo Nancy, gracias por estar, Fernando por tu participación, aquí se saluda a Christopher Shaw, dice gracias por bendecirnos con tu presencia y palabra de sabiduría en el programa, claro que sí, nosotros nos integramos ese saludo también, gracias Nancy, dice hiper bendiciones, audiencia de Faro, saludos desde Neuquén, Sonia Garrido, también muchas gracias, gracias Sonia, es mi prima, un saludito grande a 5 Saltos, Río Negro, Jorge, Raúl Sánchez, pastor, muchas gracias por estar, Martín Eco, uy, qué cantidad de gente, Romina Escobar, Marcela León, saludito Marcelita, que estés bien, también, bueno, a ver, dice Marcela, Dios bendiga este programa, Dios los bendiga mucho, 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 y gracias, ¿qué puedo decir? Gracias y mil gracias a toda la gente hermosa que siempre está. No te olvides que vamos a tener desde California el día viernes 30 va a estar Moisés Rojo con nosotros, lo vamos a preguntar a él cómo se hace iglesia en medio de esta pandemia. Gracias Nilda Cifuente, también le mando un saludo grande Nilda, te andamos buscando, ya te vamos a traer en el programa, que Dios les bendiga muchísimo, gracias a toda la gente hermosa que está, que nos acompañe, que siempre apoya nuestros proyectos, gracias por orar por la radio, gracias a los que bendicen, gracias a los que preguntan por cómo pueden hacer para colaborar una ofrenda. Bueno, por privado, si usted quiere el número de cuenta, se lo estamos mandando. Así que muchas gracias por preocuparse, los que oran, los que nos mandan mensajitos todos los días, para nosotros una bendición. Gracias porque la emisora tiene sus gastos, tenemos muchas cosas que pagar y la ayuda de todos realmente ha sido muy, pero de mucha bendición y nosotros muy agradecidos por todo lo que Dios hace. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Un placer de haber estado en este día junto a ustedes compartiendo la bendición del Señor. Les decimos hasta el próximo viernes a las 19 horas, que vamos a estar ahí con un mano a mano junto a Moisés Rojo desde California. Dios te bendiga y te despido a toda la familia del Facebook, a todos.